pensar en la Pascua, pensar en estos tiempos tan hermosos, para nosotros la verdad de Dios es fundamental. Pero yo le quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cómo anda en Biblia? ¿Cómo va en su lectura bíblica? ¿Cuánto recuerda usted de la historia de la palabra de Dios? Y quería, para que podamos llegar a la Pascua, poder entender algunas cosas, recordarle algunas cosas. Quiero contarle la historia brevemente. Usted recuerda en el libro de Génesis, en la palabra de Dios nos relata que aquel primer hombre que Dios creó, juntamente con su mujer, Eva, en un momento desoyeron la voz de Dios, cedieron ante la tentación de aquella serpiente que le ofrecía comer del árbol que Dios les había prohibido, y por ese acto el pecado, que no es el pecado el hecho de decir, robó, mintió, sino esa rebelión contra Dios, porque lo que el pecado marca es eso, rebelión contra Dios, entró en el mundo. Y con él la muerte, y la tristeza, y el dolor. Así que pasó el tiempo y Dios llamó a un hombre, Abraham, y le dijo que de él iba a ser una nación grande y sus hijos iban a ser como las estrellas del cielo. Y después de Abraham vino su hijo Isaac y luego su nieto Jacob. Y Jacob también tuvo muchos hijos y uno de ellos, José, vendido por sus hermanos, terminó en Egipto y en Egipto, luego de haber pasado muchas penurias, finalmente llegó a ser el segundo después de Faraón. Y dice la palabra de Dios que en ese tiempo, tierra de Canaán, hubo una gran hambruna. Entonces Jacob, el padre de José, con sus hermanos, y que no sabían que José estaba vivo, se fueron a Egipto a buscar comida y alimento. Y ahí se encontraron con su hijo José. Y José los cobijó, y el faraón también. Pero luego que ellos fallecieron, el siguiente faraón tomó a los hebreos que habían llegado y los esclavizó y los mandó a una tierra que se llamaba Gosén y los dejó ahí para que fabricaran ladrillos durante 400 años. Y en ese dolor y sufrimiento y de haber estado al principio bien, gracias a José, los hebreos pasaron a ser un pueblo de esclavos, sufrientes, maltratados, abusados, hasta que clamaron al Señor, y su Dios oyó y descendió, y llamó a un hombre, Moisés, para que los librara y para que sacarlos de Egipto. Entonces Moisés, obedeciendo al Señor, fue y le dijo a Faraón, deja salir a mi pueblo 3 días al desierto a tener un culto al Señor y luego volveremos. Y Faraón, en vez de acceder, desafió al Dios que pedía esto y les negó a los hebreos salir. Entonces Dios habló con Moisés y le dijo, Moisés, va a haber unas plagas, va a pasar esto, esto y esto. Y a través de distintos encuentros que Moisés iba a hablar con el faraón, cuando el faraón decía, no los dejo salir, no los dejo salir, cada vez una plaga nueva llegaba a la tierra de Egipto. Hasta que en la última, Dios dijo, bueno, esta noche van a ser así. Van a tomar cada familia un corderito de 1 año y lo van a cuidar, lo van a sacrificar y van a pintar con la sangre los marcos de las puertas de sus casas, porque va a pasar un ángel del Señor. Y aquel que tenga su casa pintada, marcada con la sangre de ese cordero, el ángel no lo va a tocar. Pero aquellos que no tenían esa casa marcada, el hijo primogénito de esa familia iba a morir. Y así pasó. Esa noche el ángel del Señor pasó por Egipto y en la casa de los hebreos, donde los dinteles estaban pintados con la sangre, el ángel pasó. Y en Egipto hubo una gran mortandad, hasta el primogénito de Faraón murió. Entonces Faraón
quizás también asediado por su esposa, y viendo que su hijo había muerto, le dijo, bueno, váyanse, le dijo a los hebreos, vayan a adorar a su Dios. Y salieron 3 días y llegaron al Mar Rojo. Pero Faraón dijo, no, ¿por qué van a ir? Entonces tomó a sus caballos y a sus ejércitos y empezó a perseguir a ese pueblo que había salido a pie de Egipto, con carros, ancianos, niños, enfermos, y lo que tenían rumbo al desierto. Y los persiguió. Y viéndose acorralado, el pueblo decía, ¿qué hacemos?, le dijeron a Moisés. Y Moisés dijo, ahora van a ver la salvación de Dios. Así que él, con su vara, como siguiendo las órdenes que Dios le daba, levantó su vara y dice que las aguas del Mar Rojo, se abrieron y todo el pueblo pasó en seco. No sin agua, en seco. El fondo del mar seco. Pasaron. Y una vez que ellos pasaron, los egipcios dijeron, pero si ellos pasaron, vamos nosotros también. Y los persiguieron. Faraón entró también al mar con todos sus carros. Y bajo la orden de Moisés, por orden de Dios, el mar se cerró y ninguno de ellos salió vivo. Entonces el Señor los dijo, bueno, ahora vayan a la tierra que yo les voy a dar. Y comenzaron a caminar hacia la tierra prometida. Y llegaron primero al monte Sinaí, y ahí Dios les entregó a través de Moisés las tablas con la ley, con su palabra, para que ellos vivan conforme a la voluntad de Dios. Y luego siguieron por el desierto y Dios les dijo, Moisés, decile esto al pueblo. Y miren lo que le dijo en Levítico capítulo 23. Vamos a estar leyendo Levítico capítulo 23. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con Pascua? Ya va a ver. Levítico capítulo 23. Abra su Biblia, ponga su celular, ponga la tablet, la PC, lo que trajo, en el libro de Levítico, capítulo 23. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. Y el Señor les da 7 fiestas. Primero, todavía ellos no lo tenían, pero ahí en ese momento Dios establece que el sábado, el Shabbat, va a ser el día de descanso. 6 días trabajarían y el 7º lo guardarían para el Señor. Pero dice en el versículo 4, estas son las fiestas que el Señor ha establecido, las fiestas solemnes en su honor, que ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para ellas. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero, a la hora del crepúsculo. El día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levaduras en honor al Señor. Durante 7 días comerán pan sin levadura. El primer día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Y durante 7 días presentarán al Señor ofrendas por fuego y el 7º día celebrarán una fiesta solemne en su nombre. Ese día no harán ningún trabajo. Y el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y sieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. Así que el Señor estableció para Israel unas fiestas. En realidad estableció 7 fiestas. 4 en la primavera y 3 en el otoño. Y estas fiestas representaban al Mesías que había de venir. Por eso, cuando el profeta Zacarías dice que Dios va a mandar una lluvia temprana y una lluvia tardía, se refería a la venida del Mesías, su primera venida y su segunda venida, porque Jesús vuelve. Y usted verá, ¿cómo? Entonces el Señor ordenó a Israel que el primer día, dice el día 10, dice del primer mes, dice vas también, dice a guardar un corderito de 1 año.
Eso sería, podríamos decirle que fue el lunes. ¿Se acuerda qué pasó en la vida de Jesús? Jesús entra el domingo en Jerusalén. Pero, si usted recuerda, cuando los israelitas hablan de calendario, la Biblia habla de días, habla del día según Israel. O sea que el domingo a las 6 de la tarde comenzaba el lunes, hasta las 6 de la tarde del lunes. Y el 6 de la tarde del lunes comenzaba el martes y así sucesivamente. Así que el domingo, cuando Jesús entra en Jerusalén y todos lo aclaman, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, bendito el que viene en el nombre del Señor, como decíamos el domingo pasado, pero finalmente como Jesús no acepta reinar, derrocar el gobierno romano, lo desechan. Y ese Cordero que debía ser elegido para el sacrificio perfecto y sin mancha, la ciudad de Jerusalén lo desechó. Y Jesús volvió a Betania, ese primer día de la semana. Y así cada día volvía al templo durante 4 días, como establecía el Levítico. El corderito para la Pascua tenía que ser tomado macho de 1 año y ser cuidado durante 4 días en la casa. ¿Usted tiene un cachorrito? ¿Alguna vez tuvo un perrito? Yo cuando el corderito chiquito es como un cachorrito. ¿Se imagina a los niños jugando con el corderito? ¿Cómo lo vamos a llamar? Lo llamamos Jacob. No, vamos a llamarlo Abraham. Y cada uno jugando ahí con el corderito. Quizás las niñas que querrían peinar al corderito. Y los varones quizás querían subirse arriba del corderito para jugar. Y se encariñaban, y era parte de la familia. Pero al 4.º día, ese corderito debía ser sacrificado. Y así 4 días Jesús entró en Jerusalén. Y los sacerdotes y los fariseos lo probaban. ¿Es lícito dar tributo al César? Si un hermano muere y después muere otro, la mujer en la resurrección, ¿de quién será? ¿Se acuerdan todos? Y lo probaban, y lo probaron, y lo acecharon, y probaron, y lo llevaron ante Pilato, y no halló nada en él. Y lo enjuiciaron y lo llevaron ante Herodes, y Herodes le dijo, no es digno de muerte. Y lo llevaron ante Anás y Caifás, y decían, no lo podemos matar, tenemos que conseguir testigos falsos. Así que decidieron, y si usted recuerda, el jueves por la noche que lo atraparon, Jesús fue el viernes crucificado. Y dice que Jesús fue crucificado y que el Cordero debía ser sacrificado, el Cordero de Pascua, para el pueblo de Israel, entre las 2 tardes. ¿Y sabe esto? Miren, el día en Israel se divide, como dijimos, de 6 de la tarde a 6 de la otra tarde. De 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día, eso se llama la noche para los hebreos. Y desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde es la mañana. Y eso a su vez ellos lo dividían en 2 partes. O sea que de 6 de la mañana al mediodía, esa era la mañana verdadera, y de 12 de mediodía a 6 de la tarde, esa era la tarde. Y como tenía que ser entre las tardes y a mediados de la tarde, a la hora 9, a las 3 de la tarde, el Cordero Pascual debía ser sacrificado. ¿Usted recuerda a alguien que murió a las 3 de la tarde, sacrificado a causa de nuestros pecados? Es Cristo el Señor. Por eso era el Corderito de Dios. Dice que José de Arimatea tomó a Jesús, el cuerpo de Jesús muerto, y lo puso en una tumba. Otro día, Israel tenía que celebrar las fiestas de los panes sin levadura, porque a través del Cordero Pascual ellos recordaban que el Señor los había sacado de Egipto. A través, como dice el día 15, la fiesta de los panes sin levadura, recordaban que todo lo que tenía relación con Egipto ya había terminado y que ellos iban a una nueva vida.
lo que simbolizaba, como ustedes saben, que Egipto simboliza el mundo, y ese día ellos vieron la salvación de Dios cuando se abrió el mar. Y sabe que la palabra salvación en hebreo es Yeshua, Jesús. Y entonces, así como Jesús murió, fue probado como el Corderito de Dios, murió en el horario en que el Cordero de Dios debía ser sacrificado. Al día siguiente, en las fiestas de las primicias, Él estaba enterrado, porque ya no había relación con el pecado, ya el pecado había sido vencido. La maldad que entraba en el mundo a través de Adán en aquellos tiempos había sido vencida y Jesús descansaba en la tumba, su cuerpo, porque Él había descendido a los infiernos a predicar y a anunciar la victoria de Dios. Así que al otro día, día de reposo, dice la palabra de Dios, y Dios ordena que ese día no hagan nada en las fiestas, silencio. Y que al primer día de la semana, entonces, iba a haber otra fiesta, que era la fiesta de las primicias, es donde aquellos que tenían la cosecha tenían que llevar al sacerdote una ofrenda agraria. Así que ese primer día de la semana, mientras unos llevaban los frutos de sus cosechas al templo, unas mujeres con unos ungüentos querían ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y encontraron que las primicias no estaban en la tumba. Él venció. Él venció. Primicia de los que durmieron fue hecho, dice el apóstol Pablo. Porque todo esto está enseñado en la Biblia. Miren, y todas las fiestas que Dios ordenaba a Israel nos hablaban del Mesías. Por eso cuando usted vuelva a leerlo en su casa, hoy, el capítulo 23 de Levítico, se va a dar cuenta que todas estas fiestas nos hablaban de aquel que había de venir, porque el apóstol Pablo dice, son sombra de aquello que había de venir. Y las fiestas que Israel hasta el día de hoy celebra son para recordar, para ellos, la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo y la llegada al monte Sinaí. Pero para nosotros representan la muerte de Jesús, su entierro y su resurrección. Por eso estas fiestas tienen que ver con el Mesías. Y el Señor, a través de toda la palabra de Dios, mostró cómo Jesús era el señalado por Él. Miren, cuando Caín mató a Abel, Caín, que era el hijo primogénito, debía tener la mejor herencia. Pero en este caso, al matar a Abel, él fue desechado. Cuando se presentaron delante de Dios, antes la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín fue rechazada. Cuando Abraham quiso acelerar la promesa de Dios y tuvo a Ismael con la sirvienta, Dios le dijo, no, está bien que Ismael es tu primogénito, pero la promesa viene por Isaac, el segundo. Y los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, se pelearon. Y Jacob le dio un plato de lentejas a Esaú y Esaú vendió su primogenitura, sus derechos a Jacob. Y el segundo pasó a ser el primero. Abel, segundo, pasó a ser el primero. Y Isaac, que era el segundo, pasó a ser el primero. Jacob, que era el segundo, pasó a ser el primero. Y el primer Adán falló. El segundo Adán es Cristo. Y pasó a ser el primero. ¿Sabe por qué? Porque lo primero es nacido de la carne y lo segundo es nacido del Espíritu. Porque vos naciste en la carne a través de tu papá y de tu mamá, pero en Jesucristo naciste nuevamente. Por eso es el orden de Dios. Lo que es carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso Cristo, si bien abrió la matriz de María y tuvo derecho como hombre, también es el primogénito de Dios. Y tiene el derecho sobre toda la creación. Ese es Cristo, ese es el Mesías. Así lo enseña la palabra de Dios. Por eso es importante que la leamos y la recordemos. Así que pasó eso. Jesús era el Cordero. En las fiestas Jesús recordaba que el pecado de los panes sin levadura, Jesús recordaba que el pecado había sido vencido. En las fiestas de las primicias,
Jesús indica que hay una nueva vida para caminar y que tenemos que ir por ella. Y luego había otra fiesta, que es la fiesta también donde el pueblo de Israel celebraba la fiesta de los tabernáculos, que es cuando ellos llegan al monte Sinaí y reciben la palabra de Dios. Y esta fiesta tenía que ser celebrada 50 días después. Y 50 días después, 7 semanas y un día de la resurrección de Cristo, Dios, Espíritu, inunda ese lugar precioso donde estaban reunidos sus discípulos y los llena con Espíritu Santo y fuego. Las fiestas de Israel recuerdan año tras año la obra de Dios. Por eso recordamos Pascua año tras año. Por eso año tras año recordamos este día tan importante, donde el Cordero de Dios, probado y encontrado sin mancha y sin arruga, perfecto, fue sacrificado a las 3 de la tarde a causa de nuestros pecados y fue enterrado fue puesto en una cueva donde se celebraron, donde él de pronto demostró que ya no había más levadura, no había más pecado, el pecado no tenía más poder sobre el hombre, sobre la mujer. Y al tercer día, cuando debían ser presentadas las gavillas delante de los sacerdotes, él sale victorioso de la tumba para presentarse ante el Padre. La victoria la logró para vos y para mí. Por eso Pascua es más que un huevito. Pascua es más que un felices Pascuas. Mi querido hermano y hermana, mi querida amiga, si nos visitás en esta mañana, Pascua tiene que ver con todo eso. Por eso bendecimos en esta mañana este tiempo. Por eso declaramos este tiempo de Dios. Y vamos a celebrarlo. Y Él estableció también otra fiesta para nosotros. El Señor estableció 7 para Israel, pero a nosotros estableció una, que es su mesa, la mesa del Señor. Así que en esta mesa vamos también ahora a compartir el pan y el vino, que simboliza nada más y nada menos que el cuerpo y la sangre del Señor.